Vamos a ver. En grupos de dibujo, me he topado bastante con la discusión acerca de qué es mejor, dibujar en tradicional o dibujar en digital. Y hay unos que agregan una tercera opción que casi nadie pela, pero esta es dibujar en celular. Y las discusiones rondan en varias cosas, sobre cuál método tiene más mérito, cuál método es más sencillo, cuál método es más versátil, y también cuál es el método que no merece reconocimiento. Y bueno, a mí me gustaría adoptar una posición un poco más neutral, y los que vengan de mi canal principal, o sea, todos, no más, sabrán que tengo una maña por analizar los puntos buenos y los puntos malos de cualquier cosa antes de sacar una conclusión. Así que si tú estás pensando en cambiarte a digital, en tradicional o a celular, déjame platicarte acerca de los puntos buenos y los puntos malos que tienen cada uno de ellos, sus ventajas y sus desventajas. Así que comencemos con la pregunta de ¿cuál método es mejor? Primeramente, una aclaración que tengo que hacerles. Cuando esté dibujando los puntos de dibujar en digital, voy a utilizar una tablet gráfica. Una tablet gráfica barata, para ser exactos, el modelo de tablet gráfica T503 de Tenmoons. Tenmoons es una marca de tablets gráficas china. Así que probablemente su calidad sea inferior a otras tablets gráficas que sí sean de una marca más reconocida. Así que probablemente las desventajas y ventajas que tenga yo desde mi tablet gráfica, probablemente tú no las tengas desde otra tablet gráfica distinta. Pero aún así trataré de hacer que este video sea lo más objetivo posible en cuanto a la dificultad de dibujar en digital, sin dar demasiados detalles técnicos como los niveles de presión o la inclinación de la pluma. Y para los que dibujan en mouse o no tienen tablet gráfica, no se preocupen, después haré un tutorial o haré un video hablando acerca de tips para poder dibujar en mouse y que te queden bien perrones como si dibujaras con una tablet gráfica normal. Así que muy bien, para empezar a comparar la dificultad entre estas tres técnicas de dibujo, evidentemente voy a hacer un dibujo en cada una de ellas. Después daré las ventajas y desventajas de cada una de ellas y las voy a comparar para saber cuál es la mejor técnica. Así que primero comencemos con el tradicional. Muy bien, primeramente me puse a quitar todos los componentes que había en mi escritorio para tener algo de espacio y poder poner mi libreta de dibujo. Yo sé que no todos tienen una libreta hecha específicamente para el dibujo, con sus hojas de opalina y no sé qué tanta cosa, pero no hay bronca, siempre pueden conseguirse una libreta por menos de $1. Los útiles que utilicé para hacer este dibujo fueron 3 rotuladores, un lápiz y una goma normalita. El lápiz que utilicé era un H del 3,5. Para bocetar, siempre les recomiendo que utilicen los H, del H hasta el 7H. Los rotuladores que utilicé debo admitir que eran algo bastante caritos, del SB58 hasta el SB56, unos plumones hechos específicamente para hacer manga y caligrafía japonesa. Y ahora sí, comencé a dibujar. Para el dibujo quise dibujar a Pina de Beastars. ¿Por qué? Porque está bien guapo. Es que me identifico con él. Al comenzar a dibujar me di cuenta de algo muy importante. ¡Wow! Ya había pasado demasiado tiempo desde que había tomado una libreta y me puse a dibujar en tradicional. Sí que estaba brutalmente oxidado. Pero bueno, eso no fue impedimento para poder detectar las ventajas y desventajas de dibujar en tradicional. Primera ventaja, lo económico. Yo sé que existen materiales específicamente hechos para dibujar en tradicional de la mayor manera profesional, pero en cuestiones de gama básica, a comparación de los otros medios de dibujo, que más al rato los vamos a ver, en lo más básico de la gama de dibujo, no requieres gastar ni un solo dólar. Basta con agarrar un lápiz con el que estudias, una hoja de papel cualquiera y ponerte a dibujar. No necesitas tanto material para poder crear arte. Primera desventaja, la suciedad y la limpieza. Si quieres conservar tu dibujo bastante limpiecito para poder presentárselo a los demás, debes cuidarte de que no se manche de cualquier estupidez que pase por encima de la hoja, y no es fácil mantenerlo tan limpio. Si las hojas son económicas, serán bastante delicadas. Se desgastarán al pasar la goma, al pasar la mano para quitar la basura de la goma, o si sacas demasiada punta al lápiz y este perfora la hoja. En serio, eso ha pasado. Así que mucho cuidadito con la limpieza y trata las hojas con bastante delicadeza. Segunda ventaja, la portabilidad. Puedes llevarte tu libreta donde sea, y donde sea puedes ponerte a dibujar. Algo que está un poquito más limitado en cuanto a los aparatos electrónicos. Segunda desventaja, el espacio disponible. Sé que esto suena contradictorio a la ventaja que acabo de decir, pero me explico. En una libreta o en un cuaderno de dibujo, tienes una cantidad limitada de hojas por las cuales puedes dibujar. Al principio, con una libreta de 150 hojas dices, nah, esta cosa me debe durar toda la vida. Y después de que te decides hacer tu tercer dibujo perrón, te das cuenta de que ya todas las hojas las gastaste. En una computadora, puedes hacer todos los miles de dibujos que quieras hasta aburrirte. Tercera ventaja, la hermosa precisión.
Uff, cómo disfruté esto. Poder sentir cómo el trazo se creaba justito por donde mi lápiz pasaba, cosa que la tienen muy difícil los aparatos electrónicos para igualarle. Calibración errónea, efecto parallax, son solo unos pequeños detalles que tienen los dispositivos de dibujo en digital, y a veces resultan ser un gran obstáculo para la precisión en dibujo en digital, cosas que en las libretas no ocurren para nada. Claro, si mantienes tu hoja bien extendida y en una posición inclinada bastante óptima. Tercera desventaja, no cuentas con corrección ni deformación libre. Para explicar esto te voy a poner un ejemplo. Supongamos que estás haciendo un dibujo en digital, estás haciendo los rasgos de la cara y te están quedando bastante bien. Pero de repente, ¡oh sorpresa!, no puedes dibujar el segundo ojo. Típico problema de dibujantes. Pues ya está, solo basta con simplemente copiar el primer ojo, invertirlo, deformarlo para que quede un efecto tridimensional y listo, ya tienes tu rostro completo. Pero en la libreta no. ¿Cómo haces esto? Con un poco de ingenio puedes lograrlo, pero es algo un poco más laborioso y complicado de hacer. Pequeño truco, para hacer esto, solo calca el ojo que ya dibujaste en una hoja aparte. Esa hoja aparte, voltéala, ponla debajo de la hoja con la que estás dibujando y listo, tendrás tu segundo ojo copiado a lo tradicional. Muy bien, después de haber dibujado en tradicional, queda compararlo con el resto de métodos de dibujo. Así que manos a la obra. Y a dibujar en celular. Muy bien, para dibujar en el celular, tuve que utilizar la misma tablet gráfica que les describí al principio, la tablet gráfica Tenmoons básicamente. Y dentro del celular, utilicé el programa Ibis Paint X para dibujar. Comencé un nuevo proyecto y dije, wow, no puede ser, voy a parecer el peor dibujante con este programa. Pero no fue mucha bronca, al último le terminé agarrando la onda. Muy bien, comencemos con la primera ventaja, portabilidad y espacio al 100. Los beneficios de dibujar en papel siguen en pie. El celular te brinda una excelente portabilidad, claro, mientras no utilices una tablet gráfica o un mouse tan ostentosos, pero al menos para espacios pequeños funciona bastante bien. Primera desventaja, la precisión. Y yo creo que de los tres métodos de dibujo, sin duda alguna el celular es el peor de todos en cuanto a precisión se trata. El puntero o el cursor que tienes a la hora de mover la tablet gráfica puede confundir bastante al dibujante, mientras que en la computadora el puntero te muestra exactamente la línea de trazo. El puntero del celular raya justo en la punta. Eso quiere decir que el trazo se desviará un poco a la izquierda. Eso puede causar bastantes problemas. Segunda ventaja, cuenta con corrección y deformación libre. Esto es glorioso, por fin pude volver a utilizar el Control Z. Como todo buen programa de dibujo, cuenta con varias herramientas que te permiten deformar el dibujo o el área de dibujo que selecciones para poder corregirlo a tu gusto. Segunda desventaja, los programas son un poco más confusos de usar. Si eres nuevo en esta área de dibujo y no has visto ningún tutorial porque eres gil como Gabito, te va a ser un poco más difícil agarrarle a los programas de dibujo en celular. No cuenta con todos los atajos que te permite hacer desde una computadora. Y algunas de las funciones del programa de dibujo están bastante escondidas. De hecho, yo tardé bastante tiempo en encontrarlas. Pero a fin de cuentas esta desventaja no es tan brutal, ya que solo es cuestión de adaptarse al programa, como todos los programas de dibujo. Tercera ventaja, la luz. Me explico. Supongamos que estás haciendo un dibujo en tu libreta, pero es de noche, así que enciendes la luz para poder ver el dibujo. Hasta aquí todo bien. El problema es cuando eres alguien que le gusta colorear. Bajo la luz de un foco, el espectro de colores no se va a ver bien en la hoja de papel, pudiendo resultar en un gran problema a la hora de tratar de combinar ciertos colores o al tratar de hacer una nueva paleta de colores. Esto no pasa en el celular, siempre y cuando tengas bien configurada la pantalla y no tengas ningún filtro. El espectro de colores que te muestra la pantalla del celular será claro y puro, así que a utilizar colores chidos se ha dicho. Tercera desventaja, el rendimiento. Al decir esto, me refiero al rendimiento del programa con el que estás dibujando en el celular, aunque también podría ser el rendimiento del dispositivo. El punto es que a veces, estos programas pueden presentar bastantes fallos y lentitud, provocándote bastantes retrasos a la hora de hacer un dibujo. Esto, por ejemplo, a mí me pasó bastante a la hora de hacer zoom y desplazar el dibujo para poder dibujar más de cerca los detalles. Me presentó bastante dificultad para poder terminar el dibujo. De hecho, esto está lejos de ser mi mejor trabajo, pero sería cuestión de práctica para poder ir perfeccionando todas estas técnicas. Ahora vayamos al punto fuerte de Gabito, el dibujo en digital en computadora. No hombre, ni qué decir con esto, dibujar en digital es mi fuerte. Pero a ver, el dibujo digital, a pesar de ser el método que más estoy acostumbrado a utilizar,
y del que más tiempo he tenido para poder ir perfeccionando la técnica, no cabe duda que va a tener tanto como sus ventajas y sus limitantes para poder dibujar dentro de él. Así que, para empezar, Gabito utiliza la aplicación Paint Tool C2 para hacer sus dibujos. Luego crea el lienzo con un documento a escala de 2600 x 2500 en resolución. Realmente esto nos sirve de mucho, ya que, aparte de desperdiciar todo un montón de almacenamiento, a pesar de que los dibujos se vean claritos, la mayoría de las personas no los va a notar así, ya que, al subirlos a la plataforma como Instagram, WhatsApp, Facebook o YouTube, estas pierden resolución. Así que déjenlo a Gabito desperdiciar memoria de Okis. Y ahora sí, vamos con las ventajas. Ventaja número 1. La extrema corrección y deformación al 100. Ni qué decir, esta es una de las razones por las cuales se les juzga a los artistas digitales de ser unos tramposos, básicamente por permitir que el programa les modifique el dibujo por completo. Herramientas como la capa de línea, el estabilizador o hasta la deformación libre permite una experiencia ultra cómoda a la hora de elaborar un dibujo en digital. Primera desventaja: lo caro. A comparación del resto de métodos de dibujo, la gama de entrada para poder dibujar en digital cómodamente es algo cara. Y ni hablar de las gamas altas de dibujo profesional. Como muchos prefieren conservar sus riñones íntegros dentro de su cuerpo, prefieren dibujar utilizando herramientas como el mouse o directamente yéndose a la libreta. Segunda ventaja: la fluidez. Toma bastante tiempo utilizar la goma y borrar un trazo erróneo en una hoja de papel. Pero ¿cuánto tardas en borrar un trazo erróneo en digital? 0.1 segundos. Segunda desventaja: la precisión tan burra. Mientras que en papel puedes ver perfectamente el trazo de donde está saliendo el lápiz. Al igual que en el celular, dibujar en digital en una computadora es bastante difícil. Requiere mucho tiempo acostumbrarse a estar viendo un monitor mientras tu mano está haciendo los movimientos que no ves. Puedes utilizar una de esas tablets gráficas que tienen una pantalla en su interior para ver el trazo directito de donde sale el lápiz. Pero además de que son muy caras, estos no se salvan de tener errores de precisión, como la calibración o el efecto parallax. El efecto parallax es básicamente el efecto que se le da a los dispositivos que cuentan con una pantalla y un cristal. Dicho cristal crea una ilusión óptica en la que el fondo se desplaza a distinto ritmo que lo hace el contenido. A resumidas cuentas, el trazo que va creando el lápiz digital parece dar la ilusión de que se desplaza unos cuantos milímetros a la posición original del bolígrafo en la pantalla. Muy bien, acabando de dar estos puntos de las ventajas y desventajas, finalmente mostraré el resultado de los 3 dibujos y vamos a recapitular los puntos de cada uno. En el papel es muy económico, cuentas con una excelente precisión y es bastante portátil. Desventajas: se ensucia mucho, el trazo queda incorregible hasta ciertos puntos y tienes una capacidad de dibujos algo limitada. En celular, igual o más portátil que la libreta, te permite corregir todo tipo de trazos y si dibujas de noche, la luz no será un problema para ti. Desventajas: precisión torpe, programas algo confusos y poco intuitivos y un rendimiento bastante lento, esto dependiendo de la gama de tu celular, evidentemente. En computadora y demás, una perfecta corrección y modificación del dibujo, una fluidez y velocidad de trabajo bastante rápido, y comparte el resto de ventajas que tiene el celular, excepto la portabilidad. Desventajas: muy caro, dificultad para adaptarse a la precisión, y de igual manera podría ser la dificultad para adaptarse a los programas de dibujo. En conclusión, ¿cuál es mejor? Ya te sabes la respuesta. Cualquiera puede ser el mejor. Solo sería cuestión de ver cuál de los 3 métodos es el que mejor se adapta a ti. Cuál de ellos es el que mejor se adapta a tu técnica de dibujo. Porque como tal, todos tienen sus facilidades y sus dificultades. Ningún método tiene menos mérito que el otro. Depende de ti para ver cuánto jugo le sacas a esas herramientas. Y esa habilidad y destreza para adaptarte es lo que definirá tu talento como artista. Así que ponte a dibujar. ¿Y cuál es el método que utilizas tú para dibujar? Déjamelo aquí en los comentarios. Y hasta luego, monigotes. No cualquiera puede ser un artista, pero un artista puede venir de cualquier lado.